Buenos días, mi nombre es Josué Quiroz. Reciban un cordial saludo de parte del programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la máster Olga Marta Flores, quien es la coordinadora técnica del programa Especialización en Estadística. La presentación de este webinar estará dividida en dos secciones. En la primera parte estaremos conversando sobre la importancia y aplicabilidad de la estadística en la realidad tanto nacional como internacional. Y en la segunda sección estaremos aclarando las consultas que ustedes tengan con respecto al programa. Les agradecemos por favor mantener sus micrófonos en silencio. En caso de que tuvieran alguna consulta, la pueden realizar a través del chat y con mucho gusto será atendida al finalizar el webinar. Para dar inicio con el evento, lo dejaremos a cargo de doña Olga, quien, como les comenté, es la coordinadora técnica actual de la especialización en estadística. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Josué, por la presentación. Mi nombre es Olga Marta Flores, soy estadística graduada de la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría en Administración de Negocios. Toda mi vida profesional he mezclado la parte de la estadística en proyectos tanto nacionales como internacionales, así junto con la administración y la parte de lo que es la parte de mercadeo. Vamos a iniciar contando un poco sobre la estadística. Si bien es cierto ahora en esta época que estamos, que es una época de crisis mundial y que el COVID-19 nos sale desde el desayuno hasta la cena, nos estamos dando cuenta de la importancia de la información y de los datos que nos brindan. Si ustedes se dan cuenta, todos, y creo que en su mayoría esperamos la famosa reunión que tenemos a las 12:30 con el ministro de Salud. Y todos lo que andamos buscando es información. ¿Qué tipo de información? Cantidad de casos, cantidad de recuperados, de cómo andamos alrededor del país y demás. De una u otra forma, estamos viviendo una era de datos. Y esos datos estamos entrando justamente en la modalidad de saber y conocer esos datos, pero no solo saber y conocerlos, sino saber también analizar esa información. ¿Por qué? Porque nada ganamos saber de que, por ejemplo, en el país tenemos 48 o 50 o 60 recuperados, si realmente cuál es la importancia de lo que andamos buscando. O las preguntas tan comunes que hemos visto de que ¿y cuántas pruebas se les han hecho? ¿Y cuántas pruebas han manejado? ¿Y cuántos de las pruebas que se han manejado? ¿Qué es? La finalidad del dato es buscar realmente cómo procesarlo, cómo analizarlo para llegar a tomar una decisión. Como les presento en esta filmina, ustedes pueden darse cuenta de que la estadística justamente es una ciencia, se maneja a través de todo un proceso del método científico, donde desde que manejamos la recolección de la información hasta el momento de presentar la información. Pero, ¿qué hace la estadística como tal? Pues la estadística lo que hace es recoger información para que esa información pueda ser ordenada, procesada y después analizada, transformándola en datos, que hoy en día tenemos mucho lo que es las bases de datos, a Big Data, tenemos la minería de datos, tenemos los científicos de datos, que lo que se está especializando y lo que se está viviendo tanto hoy como se ha vivido antes y se va a vivir en el futuro es el que tenga la información, es el que va a poder llegar a tomar las mejores decisiones y no solo esas decisiones rápidas, sino acerteras. Tenemos que buscar información y es una información que tiene que ser confiable. ¿Cuántos? Y les sigo poniendo el ejemplo y les hablaré sobre la situación que todos estamos viviendo en este momento. ¿Cuánta información nos llega sobre el coronavirus? ¿Cuántos remedios caseros? ¿Cuánta gente y científicos y doctores nos hablan y nos dicen sobre cosas que se deben de hacer y que no se debe de hacer? Todo ese tipo de cosas nos ha llegado. Y de eso que nos llega, les puedo decir que tal vez un 10 o un 5% de esa información
sumamente confiable. El resto es información bulla, como se llaman en las redes sociales. Es bulla que se hace para medir un rating o bulla para tener una posición dentro de las redes sociales, pero eso no me va a servir para llegar a tomar decisiones y eso no me va a servir para llegar a hacer un cambio en mi negocio, o eso no me va a servir para ver cómo mantengo mis empleados o cómo le doy una nueva giro a la empresa que tengo. Yo tengo que basarme en datos, sí, pero esos datos tienen que ser datos reales, datos que realmente yo tenga confianza para llegar a tomar decisiones. Como hemos visto un montón de negocios, y esto no ahora por la crisis, sino antes, un montón de negocios que hemos visto de que se crean y simple y sencillamente porque se me ocurrió la idea, me lancé al mercado y tal vez el negocio era ideal, pero se puso en un lugar donde no iba al nicho de mercado que correspondía. Simple y sencillamente porque llegué, tenía los datos, tomé una decisión, pero no analicé esa información. No analicé que tal vez poner un local en Multiplaza no era un lugar ideal, no necesariamente por los costos, sino por el tipo de personas que lleguen. Tal vez yo tengo un producto que ese producto no es un producto que yo podía dirigir a ese nicho de personas y tal vez diga, tengo una idea y qué lástima que la idea no surgió. ¿Qué es lo que sucede? Sí, recogemos información y estamos bombardeados de información. Nos levantamos y no vamos a llegar y decir, voy a hacer estadística hoy. No, desde que nos levantamos tomamos información y esa información que recopilamos, llegamos y tomamos una decisión. Pero ¿qué tipo de información recolectamos? Esa información, ¿qué nivel de confianza tiene? ¿Realmente esa información me va a llegar a decir que voy a hacer todo un proceso para analizarla cuando realmente la información no es correcta? Entonces, ¿qué tengo que analizar? Además de recolectar la información, tengo que ver cuáles son las fuentes de esa información. Una vez de que yo esté certera de que esas fuentes de información son las más idóneas, entonces ahí sí voy a empezar a hacer un proceso estadístico para análisis. Ahí sí voy a poder llegar a poder tener mayor confianza en los resultados que voy a obtener. Cada una de esto, lo que me va a conllevar justamente es saber cómo llego al análisis. Pero de ese análisis, ¿qué es lo que voy a manejar? Bueno, voy a empezar a hacer tendencias cuando ya tengo la información. Voy a empezar a hacer proyecciones. Voy a empezar a crear aspectos genéricos o fenómenos que me estén sucediendo en mi ámbito, ya no solamente en mi ámbito profesional, sino en el ámbito del entorno personal, del entorno mundial. Acuérdense que hoy el mundo es un clic y estamos, no vamos a medir los 51,000 kilómetros de Costa Rica, sino somos un clic mundial. Entonces, puedo medir tendencias, puedo ver si esa recolección de información que tengo, puedo crear un modelo y dentro de ese modelo puedo determinar realmente qué características ha sucedido en otros países con un modelo similar al que yo tengo para ver cuáles son los pros y los contras que se ha determinado y a través de esos pros y esos contras tropicalizarlo a mi entorno y una vez que lo tropicalizo puedo llegar a ver qué métodos y técnicas y procedimientos son los que realmente puedo utilizar. Dentro de esos métodos y esas técnicas, tengo que saber cuáles son las más idóneas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos métodos para utilizar desde el punto de vista estadística, pero todo varía. Si yo voy a tener técnicas no paramétricas, si tengo técnicas paramétricas, si voy a analizar información cualitativa o voy a analizar información cuantitativa, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Cuáles son esas proyecciones que voy a hacer? Voy a poder hacer qué técnicas son las que puedo utilizar, si voy a utilizar un H cuadrado, si hago prueba de hipótesis, si hago una prueba de hipótesis con 2 medias, si voy a utilizar una regresión y esta regresión que es una regresión múltiple,
pero dentro de las variables de esa regresión, realmente, cuáles son las variables que me incluye dentro de ese entorno, qué fue de lo que yo determiné a través de esos fenómenos o de esas tendencias que tengo. ¿Para qué todo esto? Con la finalidad de qué? De obtener unos procedimientos idóneos, tropicalizados a mi entorno, para que ese entorno yo lo pueda manejar y conocer la realidad de lo que se está deteniendo. El objetivo de la estadística, como bien lo presento en esta filmina muy esquemática, por el tiempo que tenemos, es de que es conocer la realidad, es sacar una fotografía de lo que está sucediendo. Yo no voy a poder ir casa por casa como desearía, por ejemplo, el ministro de Salud y hacernos las pruebas a todos los costarricenses para saber cuáles estamos positivos o cuáles estamos negativos. No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a tener que hacer es sacarle una fotografía a la realidad. Y esta fotografía a la realidad y desde el punto de vista también de empresa, ¿cuánto desearía yo conocer cuál es mi mercado o llegar a mi mercado total? ¿Qué es lo que hago? En este momento estoy trabajando con un nicho de mercado. ¿Quién es el nicho de mercado? El nicho de mercado va a ser aquel mercado objetivo que es el cual que yo ya conozco. Entonces, si yo ya lo conozco, a ese es el que voy a estudiar la realidad que está presentando. Pero tengo otros nichos de mercado que tal vez no conozca y que pertenecen al pastel que yo desearía participar. Hoy en día, con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, la situación no va a volver igual a como estábamos. Es una situación en que tenemos que empezar a conocer una nueva realidad. Yo a mis estudiantes y en general a mi entorno, yo les digo, vivamos, vivamos esta experiencia. No le tengamos pues miedo, por supuesto, mantengamos todo lo que es los procedimientos de seguridad que nos están recomendando, pero en el lugar donde estemos, vivámoslo. Estamos viviendo un fin de una era y un inicio de otra era. Y ese inicio de esa era va a ser sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es el inicio de que no conocemos una realidad a la que vamos. En este momento, si ustedes le preguntan a alguien y a economistas y a expertos en la materia, hasta los mismos virólogos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos proyectar? ¿Cómo podemos generalizar? El problema es que para proyectar y para generalizar en estadística, que es la herramienta más básica y más efectiva para poder generalizar esos resultados, es que tenemos que tener un histórico. Y por eso es de que cuando al ministro de Salud le preguntan, ¿cuándo cree usted que lleguemos al pico de la curva? ¿Cuándo cree usted de que ya la curva empieza a bajar? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque dentro de la estadística necesitamos tener un histórico. Y ese histórico nos lo hace la recolección de la información que hemos hecho durante años. Y esa recolección de información es la que nos ha ayudado a crear modelos. En este momento, en la situación en que estamos, no tenemos ningún modelo, no tenemos una situación parecida y nos dicen que hace como 100 años fue que se hizo, sucedió una pandemia tal vez de esta magnitud, pero desde el punto de vista empresarial, esto es se le llama crisis porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Estamos en una incertidumbre. Podemos hacer varios modelos y eso es una de las grandes ventajas que tiene la estadística. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 3, 4 modelos, positivos, negativos, demasiados extremistas, demasiados positivos, y nos vamos a estar dando cuenta mañana, que esa es una de las ventajas que tiene la estadística, que siempre va a ser comprobada. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al pasado, ese pasado nos va a verificar realmente si todos los modelos y todos los supuestos que pusimos dentro para hacer un procedimiento proyectivo realmente se cumplieron y si realmente llegamos a la meta que teníamos esperado. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos una incertidumbre.
Entonces podemos crear modelos de incertidumbre y muchas empresas han creado modelos de incertidumbre. En esos modelos de incertidumbre jamás creyeron de que iban a tener a todos sus empleados o casi un 50% de sus empleados haciendo un teletrabajo. Jamás creo que iban a proyectar de que no iba a haber gente en la calle, que íbamos a tener un encierro de casi 8 días, la mayoría de la gente o más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que esa incertidumbre y eso incierto nunca lo pensamos en un modelo. Esta era que estamos viviendo nos está dando una palmada y nos está diciendo todo es posible. Y eso es la parte bonita de la estadística, que al tener todo es posible, podemos empezar a crear modelos que jamás hubiéramos creído que íbamos a manejar. ¿Con qué? Con situaciones tan grandes como pensar en que un centro comercial a las 7 de la noche está cerrado, como algo tan grande de que en una temporada alta ningún hotel o ninguna... El que diga que algún día hizo un modelo con este tipo de información, por favor me pasan el nombre porque realmente hay que conocerlo. Nunca lo creímos, pero ya estamos en una era en que está sucediendo. Entonces, esto lo que nos está llevando es a llegar a tomar conclusiones y decisiones. ¿En qué sentido? En que a partir de hoy, todos los modelos estadísticos de proyecciones que vamos a hacer, ya vamos a empezar a tomar modelos más realistas de lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está manejándose? Sí, la estadística es una de las herramientas más claras y más de toma de decisiones. Si fue importante en la era después, antes del coronavirus, ahora después del coronavirus, va a ser una de las herramientas más grandes, una de las herramientas más fuertes y una de las herramientas que va a estar a la mano de todos los que de una u otra forma vamos a llegar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el mundo está cambiando. Tenemos que ver de que la finalidad del entorno donde nuestras empresas se están moviendo va a cambiar. Entonces vamos a empezar a crear modelos y dentro de esos modelos tenemos que ver la practicidad de la información. Tenemos que analizar la información como tal. Ahí me llegó uno de los tantos correos, diría yo, información que le mandan a uno, de que por qué la parte oriental, la epidemia se centró solo en Wuhan y no pasó fronteras más allá, que es cuando está la discusión de que si este virus fue formado o no es formado, es de laboratorio o no. Y me llamó mucho la atención la información que decía en que los asiáticos principalmente manejan una información sumamente fuerte en tecnología, en el sentido de que hay un registro de dónde están las personas. Imagínense aquí en Costa Rica haciéndose los estudios epidemiológicos en que tenés que sentar a la persona enferma y decirle, dígame qué hizo, dónde anduvo, cómo se manejó. En los países asiáticos ya no hay que preguntar. ¿Por qué? Porque con simple y sencillamente el celular se tiene el manejo de dónde anduvo esa persona y uniendo datos y a través de la minería de datos, uniendo la información y los datos, a través de eso, entonces es que se une la información y podemos hacer un análisis, hacemos una correlación entre la persona que sea positiva y todo su entorno, y así es más fácil de contactar a los clúster o al grupo de personas que pudieron haber sido afectadas por esta persona positiva. Entonces, a pesar de que sé que estamos cansados a veces de escuchar mucho sobre el COVID-19, esta charla se las estoy enfocando más hacia eso porque es la realidad que tenemos. La estadística justamente lo que mide es esa realidad, la realidad. Tenemos que sacar una fotografía. Entonces, ¿cómo realmente me va a ayudar
¿Y cómo me ayuda la estadística? Ya se lo dije en otras palabras. O sea, si nosotros vamos a sacar una fotografía, vamos a recolectar, y hay algo importantísimo, vamos a empezar a crear bases de datos para enfrentar estas crisis. Hasta ahora podemos empezar, estamos iniciando la creación de bases de datos, estamos iniciando las situaciones, estamos iniciando todos los efectos, porque las causas, teníamos una posible causa, pero los efectos que nos conlleva esa causa jamás nos lo hubiéramos imaginado. Entonces, vean lo rico que es trabajar con la información que estamos viviendo hoy en día para hacer proyecciones desde el punto de vista de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día, para surgir, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una u otra forma, necesitamos nuevos tipos de negocios. Tenemos que empezar a crear un mundo competitivo, pero para hacer un mundo competitivo tenemos que conocer cuáles van a ser las nuevas necesidades. Un boom de servicio al domicilio. Sí, era un boom el servicio a domicilio. ¿Pero por qué? Porque las necesidades de los seres humanos están cambiando. Ya el ser humano no está saliendo a las casas, de las casas, perdón. Ya el ser humano ya no está pensando en tener una convivencia. Ahora nuestras convivencias van a ser digitales. Entonces, vean cómo las redes sociales y el mundo digital, el que no quería incorporarse, lo empujaron y lo tiraron a la piscina. O se incorpora o se incorpora. Entonces, vean que la estadística lo que va a hacer es, justamente en esta crisis, es manejar esa información para poder hacer nuevos negocios y nuevos modelos. Para ello, nosotros en el tecnológico tenemos este especialista en estadística. Ya tenemos varios años de estarlo formando. En este momento, la idea es crearlo, y una de las características que tenemos en este especialista es de que los módulos van a abarcarse desde el punto de vista de la estadística descriptiva, brinca al inferencial y después a las técnicas de análisis. Que estas técnicas y estos análisis que se hacen no son teóricos, no son lo que ustedes tal vez habían escuchado, y ahora vamos a ver uno de los aspectos por los cuales la gente nos matricula, y es de que nos caracteriza de que los profesores que tenemos en estos módulos son estadísticos, todos graduados de la Universidad de Costa Rica, todos con una amplia experiencia profesional en su campo laboral, ya sea en la investigación, ya sea en la parte de industria, en la parte de control de calidad. Todos los profesionales son consultores, tanto nacionales como internacionales, y adicionalmente tienen la docencia como una parte de hobby para poder transmitir sus conocimientos, pero hay algo que los caracteriza, que es que utilizan la practicidad. Es ver la practicidad de la estadística dentro de una de las características. ¿Por qué nos están matriculando? Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la gente nos está matriculando principalmente porque tiene un conocimiento muy vago de lo que es la estadística. Adicionalmente, este conocimiento nosotros lo queremos refrescar, porque muchos dicen, sí, llevé 2, 3 cursos de estadística, o a veces hasta 4, pero quiero refrescar esos conocimientos, porque también se sienten inseguros en aplicar ciertas técnicas estadísticas, o porque tal vez les enseñaron esas técnicas estadísticas principalmente desde el punto de vista manual. Ahora existen una gran cantidad de software que se pueden utilizar y que ya no es como en la época de antes en que había que hacer el cálculo, sino es, ya tengo la información, tengo el dato, y ahora ¿qué hago con ese dato? También es porque necesitamos entender la practicidad de la estadística. Muchos les hablan de estadística, trabajan con datos en su día a día, pero no conocen esa practicidad que puedan manejarlo. Y lo que les comentaba, los cursos que han recibido en su general han sido cursos teóricos muy básicos,
y que no les ayudan a utilizar esas herramientas de información como si lo utilizamos nosotros en nuestros cursos. Una de las partes que caracteriza los cursos de esta especialización es que los cursos son prácticos. Aquí se les enseña a hacer pruebas estadísticas con casos reales, con ejemplos de Firestone, de la Jax, de Dos Pinos, de cosas reales. Lo que se hacen los profesores por lo general es que hacen como buenos estadísticos, un análisis del entorno de los estudiantes que tienen y dependiendo del área profesional de donde vengan, si es de servicios, si es la parte financiera, si es industrial, si es turismo. Entonces, todos sus ejemplos y todos sus cursos los manejan con ejemplos y casos y mini casos prácticos desarrollados en la categoría justamente laboral de las personas. ¿Cuál es la finalidad? Pues conocer esas herramientas prácticas para ponerlas en función, utilizar, muchos ya saben y están laborando con los famosos Big Data y a través de minería de datos. Entonces, lo que buscan justamente es crear y hacerse científicos de datos para poder hacer las proyecciones y definitivamente para abrirse opciones y nuevas opciones laborales. ¿Por qué les recomiendo matricular en esta época de crisis? Como les mencioné, las empresas ya no van a ser las mismas. Nosotros como seres humanos ya no vamos a ser las mismas. Va a haber una era del antes y después del COVID-19. Y ya vivimos el antes, ahora vamos a llegar a vivir el después. Y para este después tenemos que hacer cambios en la categoría de negocios. Ya nuestros negocios no van a ser los mismos. Vamos a tener que hacer unos cambios definitivamente buscando nuevos negocios, nuevos entornos y la investigación estadística pues va a ser una de las herramientas claves para que estas empresas puedan llegar a buscar esos nuevos negocios, esos nuevos entornos, medir y mejorar la rentabilidad. Así que el análisis de la información correcta para mí y creo que va a ser el éxito empresarial y profesional que nos va a llevar a la era del después. Con esto termino mi presentación. Y le doy la palabra a Josué. Muchas gracias, doña Olga. En este momento les voy a compartir mi pantalla para comentarles un poco más sobre la especialización en estadística. Les recuerdo nada más que cualquier consulta la pueden realizar mediante el chat y al finalizar esta presentación las estaremos evacuando. Para iniciar, es importante destacar que el requisito de ingreso es contar con bachillerato universitario y la modalidad de este programa es presencial. Nos han consultado mucho el tema de la situación del país, ¿verdad? Si se van a hacer de forma virtuales, telepresenciales y demás. Y queríamos aclarar este punto. Nosotros, en este momento, todos los programas que nosotros impartimos los estamos dando mediante la modalidad de telepresencia, atendiendo la directriz del Ministerio de Salud y el Tecnológico de Costa Rica, ¿cierto? Esta modalidad significa que las sesiones son de forma sincrónicas, es decir, se respeta el mismo horario, las mismas horas, únicamente que el profesor está en su casa y los estudiantes están en sus casas respectivas. Se conectan a través de la herramienta Zoom, que es esta que estamos utilizando, y prácticamente es como si estuviéramos ahorita en una clase, para que se den una idea. Con respecto al proceso de aplicación, todo es totalmente en línea. El proceso de matrícula se hace sin salir de sus hogares. Se ingresa a este link. Nosotros, acá es importante destacar que al finalizar este webinar les vamos a estar enviando toda la información por correo. Entonces no se preocupen por tomar nota de esto. Les vamos a estar enviando el plan de estudios en donde se detalla el contenido de cada uno de los módulos y también la normativa en donde se les explica toda la parte administrativa y logística del programa. Entonces, en este formulario se completa con sus datos personales, se adjunta la cédula de identidad y el título del requisito que les comenté de bachillerato universitario y estarán recibiendo posteriormente una confirmación a su correo electrónico que se envía de forma automática. Ahora bien, con respecto al horario, nosotros contamos con 3 centros de capacitación distintos.
El primero de ellos está ubicado en Torre Condal, que sería contiguo a Muñoz y Nani, en San Pedro. Y el horario es de lunes y miércoles de 5:30 a 9:30 de la noche. Por su parte, tenemos el centro de capacitación ubicado en Plaza Real Alajuela, que ahí es donde está ubicado nuestro Centro de Desarrollo y de Investigación Empresarial. Y el horario ofrecido para este centro es de martes y jueves, de 5:30 a 9:30, y también de viernes y sábados, en donde los viernes se asiste en horario nocturno y los sábados de 8 a mediodía. También contamos con el campus central del TEC en Cartago, en donde el horario es de martes y jueves, perdón, de 5:30 a 9:30 de la noche. Ahora bien, con respecto a las fechas importantes del proceso de matrícula, actualmente, como les comenté, estamos en periodo de recepción de solicitudes hasta el 17 de mayo. Posteriormente, la matrícula como tal, que es cuando se realiza la cancelación del primer módulo y de la matrícula, sería hasta el 26 de junio, que se extiende e inicia a partir del 19 de mayo, y las lecciones estarán iniciando en la semana del 13 de julio de este año. Con lo que respecta a la inversión, el programa, como les estaba explicando doña Olga, está compuesto por 3 módulos. Entonces, tanto el primero, el segundo y el tercero tiene un valor de 204.000 colones, y adicionalmente se cancelan 40.800 colones correspondientes a la matrícula. Finalmente, se cancelan 30.600 colones correspondientes a los derechos de graduación, que esto es el acto, ¿verdad? Como tal, la ceremonia donde se les entrega certificado del Tecnológico de Costa Rica, en donde se indica que ustedes son especialistas en estadística. De esta forma, el monto total de la especialización es de 683.400 colones, ya con el impuesto del 2% incluido, que en nuestro caso, por ser impartidos a través de la Fundación Tecnológica de Costa Rica o bien Fundatec, esa es la tarifa que aplica. Y acá también les detallamos lo que es el contacto en caso de que ustedes tuvieran alguna consulta. Como les comentamos, nosotros al finalizar el webinar les vamos a estar enviando toda la información desde estas cuentas, pero de igual forma, si ustedes tuvieran alguna duda, la pueden realizar ya sea ahorita para atenderla en el webinar de forma en vivo, o bien a través de esos números telefónicos, y nosotros con mucho gusto les estaríamos brindando toda la información. Entonces, vamos a proceder con las consultas. Doña Olga, nos consultan acá en el chat de qué forma se puede relacionar la malla curricular con otros cursos tales como Big Data, por ejemplo, o Business Analytics, que cuál es el porcentaje de enfoque relacionado con Data Analysis. Sí, aquí hay algo importante de rescatar es que el tecnológico también tenemos otros cursos de actualización y técnicos. Existe justamente el Big Data y existe uno de minería ya establecido. Se podría decir que este de estadística es como un introductorio para llegar al Big Data, principalmente para aquellas personas que no son de la digamos, de una profesión como de estadística o administración o ingenierías que han llevado varias estadísticas. La finalidad aquí es de que estadística va a ser la base para que puedan llegar a las herramientas de Big Data. ¿Por qué? Porque en Big Data ya se supone que la persona tiene amplio conocimiento en estadística, entonces utilizan herramientas que nosotros enseñamos en estos módulos ya como por default. Entonces, si la persona no ha llevado o no tiene conocimiento sobre esto, mi recomendación es primero ingresar a los módulos de estadística y después brincar al de Big Data. Porque nos ha pasado que hemos tenido varios estudiantes que matricularon Big Data y se tuvieron que devolver porque los conocimientos y les costó mucho entender lo que es en sí el Big Data. Josué. Perfecto, doña Olga, muchas gracias. Nos consultan también si se utiliza algún software tal como Minitab o programación en R.
Sí, lo que nosotros usamos es el Megastat. El Minitab y el SPSS se dan ejemplos de cuáles son los que digamos, para los casos que se llevan, pero hay un problema de que tanto el Minitab como el SPSS son software que necesitan licencias. Entonces, las personas los estudiantes deben de comprar la licencia. Como muchos saben, la licencia de estos software son sumamente caros. Entonces, manejamos mucho el Megastat. El Megastat es una extensión del Excel, es un complemento del Excel, donde es gratuito y es una de las herramientas estadísticas que el Excel como complemento tiene y que utilizamos mucho los estadísticos. El EVE es un software libre, es programable, pero tendríamos que tener unos cursos de nivelación. En este momento no lo estamos dando dentro de los módulos porque todos deberían de tener un conocimiento básico de programación. Y el EVE se necesita tener esos conocimientos y el perfil que estamos solicitando a los estudiantes para estos módulos es un perfil que no requiere este tipo de conocimientos. Entonces, el software que nosotros utilizamos es el Megastat. Muchas gracias, doña Olga. Nos consulta también si el programa lo puede llevar una persona que nunca ha llevado anteriormente un curso de estadística. Sí, esa es la idea. La idea también es como para refrescar conocimientos, nada más de que va a llevar un curso muy diferente porque es un curso prácticos. Se les da la teoría y después inmediatamente se ve toda la practicidad de esa teoría. Lo puede llevar, no hay ningún problema. El requisito primordial que debe tener la persona para matricular estos módulos es de que sepa Excel. Que maneje el Excel, ojalá no un Excel básico, sino un Excel de tablas dinámicas y que pueda manejarlo, que sepa formulación y demás para poder llevarlo. Pero por conocimientos de estadística no necesariamente tiene que tener. Es importante también recalcar que el programa está abierto a profesionales en general que tengan un título de bachillerato universitario. Es decir, no tiene que ser del área de ciencias económicas o similar, sino que el único requisito es contar con bachillerato universitario. Nos consultan también si se cubre la probabilidad y análisis multivariable y también sobre el proceso de evaluaciones para aprobar los módulos. Sí, en el módulo 2, que es el análisis inferencial, se ve probabilidades, se ve la normal, la T de Student, la chi cuadrado, se ve todo el manejo de probabilidades cuantitativas y cualitativas. La normal, por supuesto, la normal es estándar. Desde el punto de vista, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre el proceso de evaluación para El proceso de evaluación. Bueno, y también se ve, todo lo que es correlación y regresión multivariable. Eso se ve en el módulo 2 y en el módulo 3, que es inferencial y la parte ya de análisis. Sobre la evaluación, se manejan por lo general dos evaluaciones que son como dos parciales, pero no son teóricos, son casos prácticos. Cada profesor tiene una base de datos de mini casos o casos prácticos en situaciones reales donde se presenta, por ejemplo, les voy a poner uno que se quiere determinar, por ejemplo, que Abu tiene cierta cantidad de bebés y que aumenta su peso en 2 kilos y si alimentan los bebés con Herbert, se alimentan en tantos. Entonces, algo así. La idea es, damos casos de empresas de nuestro entorno y de empresas reconocidas internacionalmente, donde el estudiante debe de aplicar la técnica que ha sido vista para que pueda aplicarla a esos casos. Perfecto. Nos consulta también sobre si es un requisito llevar o conocer más bien conocimientos sobre Excel avanzado. Tal vez acá para aclarar, no es un requisito de ingreso. Es ideal, ¿verdad? Para que se les facilite el aprendizaje y obviamente pues será mucho mejor el alcance, pero no es un requisito. Como les mencioné, el único requisito como tal es contar con bachillerato universitario, puesto que la especialización parte de lo básico hacia lo más específico.
Nos exacto. consultan si se abre solo una vez al año. La respuesta es que no, nuestra matrícula es semestral. Entonces, ahorita estamos en proceso de matrícula para iniciar en julio y probablemente como en septiembre aproximadamente estaremos iniciando otro proceso de matrícula para iniciar en enero. La duración del curso son 3 módulos de 6 semanas cada uno, con una semana libre, perdón, entre módulo y módulo. Entonces, aproximadamente son 5 meses. Y finalmente nos consultan dos preguntas, doña Olga. La primera sería si se ve el tema de diseño de experimentos DOE. Ujú. Y la segunda, ¿qué tanto se enfoca la estadística para temas sociales? La persona que nos pregunta está interesada en estadística para recursos humanos o investigación social. Sí, en lo que es diseño de experimentos, prácticamente todo el módulo 2, el de análisis inferencial, se ve todo lo que es diseños experimentales, los diferentes tipos de diseños experimentales. En la parte del módulo 3 se ve todo un apartado de estadística no paramétrica, que es donde se incluye todo lo que es la parte social. La estadística para recursos humanos, estadística para la parte de ciencias sociales y demás. Entonces, se abarca tanto en el módulo 2 como el módulo 3. Perfecto, doña Olga, muchas gracias. Para finalizar, nos están consultando sobre las sedes, entonces vamos a reiterar esta sección. Como les comentábamos anteriormente, tenemos 3 centros de capacitación. El primero sería en San Pedro, que está ubicado en Torrecondal, contiguo a Muñoz y Nani. El segundo sería en Cartago, que sería en el campus central del TEC, cerca de la Basílica de los Ángeles. Y el tercero es en Alajuela, específicamente en Plaza Real. Ahí se ubica el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de nuestra escuela y es donde impartimos nuestras lecciones. En horarios distintos en cada una de ellas. En San Pedro sería lunes y miércoles, en Cartago martes y jueves, y al igual que en Alajuela. En las 3 opciones sería de 5:30 a 9:30 de la noche. Y adicionalmente, en Alajuela se ofrece otra opción que es de viernes y sábados, en donde los viernes se asiste en horario nocturno y los sábados se asiste en horario matutino. Nosotros, esta información, como les estaba comentando, con todo el contenido, el plan de estudios, qué son los objetivos de cada módulo y demás, se los vamos a estar enviando por correo electrónico a sus direcciones correspondientes. Y de igual forma, si tuvieran alguna duda, nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. Entonces, de esta forma estaríamos dando por concluido el webinar, no sin antes agradecerles su tiempo y su interés en el Tecnológico de Costa Rica y esperando que tanto ustedes como su familia se encuentren muy bien. Muchísimas gracias y quedamos a la orden para cualquier consulta. Que estén muy bien, bendiciones.